tal amigos? ¿Cómo están? Gracias de nuevo por gastar un ratito con nosotros. Hoy tengo un invitado especial, Michael, de Global Horticultural, y él nos va a hablar de un nuevo producto que realmente está causando sensación en el mercado. Déjenme contarles. Michael, this is my colleague Tony. We represent Global Horticultural. We're a greenhouse supply company based in Ontario, Canada. Como dice mi compañero Tony, Michael, trabajamos para una compañía en Ontario, Canadá, especializada en la horticultura. And the purpose of this video is to talk about a product called Huwa-San TR50, made by Rome Technology in Belgium. Hoy estamos introduciendo un nuevo producto fabricado en Bélgica, de una compañía llamada Rome Technology. Después de todo el estudio que hemos visto de esta compañía, realmente Michael, como yo y todos los miembros de esta compañía, realmente creemos en la posibilidad y la habilidad de este producto en el poder de desinfectar los sistemas de irrigación en los invernaderos. The ingredient is hydrogen peroxide, and the benefit to that is not only is it cleaning your water, but it's cleaning all the stuff in your water that you don't want. Biofilm, algae, and bacteria. El ingrediente principal de este producto es hidrógeno de peróxido, una receta muy antigua. Sin embargo, con esta nueva innovación, tiene la habilidad de combatir muchos de los problemas comunes en los sistemas de irrigación y en los sistemas de limpieza en los invernaderos. Bacterias, biofilm, virus. Right, so the problem with that is if you don't have a clean irrigation system, you're spreading disease. So Huwa-San is essentially not only cleaning your water, but it's a viricide. It's preventing disease and those pathogens from spreading to your plants. El hidrógeno de peróxido tiene la gran habilidad no solamente de desinfectar lo que está tocando, sino también por el medio donde se transporta, algo que es muy diferente con otros tipos de productos. Now there are other disinfectants on the market. Some are chlorine based. There are even hydrogen peroxide based products on the market. And we're not here today to tell you that you shouldn't use those. If it's working for you, that's great. But there are advantages that we'd like to point out with Huwa-San. Este producto es innovador a pesar de que es una receta muy vieja. Mucha gente sigue usando clorín, sigue usando amonio, por ejemplo. Nosotros creemos que el hidrógeno de peróxido en este tipo de receta va a ser la diferencia. Huwa-San will actively work on that biofilm. Chlorine will not. It'll kill some pathogens, but the biofilm is there and will remain there. So the benefit of keeping those lines clean is, number one, you get just good use of your water. Usar hidrógeno de peróxido es completamente diferente que el uso del clorín. El clorín va a atacar todo lo que se mueve dentro de las mangueras, dentro de los sistemas de irrigación. Mientras que este producto no solamente limpia esa agua que está siendo transportada, sino también limpia la superficie del equipo en cual se usa. The real difference with Huwa-San, well, there's two actually. It's the purity of the product and it's the stability of the product. Hay dos diferencias en este producto: la pureza y la innovación. Una de ellas es la estabilidad del producto, siendo este tipo de hidrógeno mucho más estable que el que usamos y el que compramos común y corriente. So believe it or not, the horticulture product is essentially the same as their medicinal quality. Very high standards, the purity of the water, cleanliness. There's no impurities in there, there's no fillers. That's the purity aspect. Como dice Michael, la gran diferencia de cómo se hace este producto es el grado médico que se aplica en todas las divisiones, tanto sea industrial, tanto sea agrícola como medicinal. Es el mismo estándar reconocido y registrado tanto en Europa como en Norteamérica. La misma eficacia, la misma receta de cómo hacerlo, grados diferentes para diferentes aplicaciones. Now the stability aspect is probably the most important. It's awesome that it's pure and you want clean water, but it's the stability because
Chlorine especially is very short-lived once it's in your irrigation system. Other hydrogen peroxides can be short-lived. The longer it can stay in contact or with the water, the longer it's going to be cleaning and doing its job. And Huwa-San has a proprietary formula. They use silver as the base that keeps it stable. And it's that stability that you can read right along your irrigation line. When you're injecting it at the very end, you can still see that it's there doing its job throughout your irrigation system. Como dice Michael, una de paso lo registraron, es la habilidad que tiene este producto de ser estable. Parte de la receta es que usan los ions de silver para que sea un producto estable y mucho más duradero que el hidrógeno común y corriente y otros tipos de químicos, por ejemplo, el clorín. Una vez que usted inyecta, que pone este producto en el agua, ya sea de su industria, ya sea en ganadería o en agricultura, este producto va a durar 5 veces más que los demás productos. Now I'd like to address that silver component because this is recommended and has been studied and researched for use in fruit crops and in vegetables, edibles. Essentially, I asked, well, is there silver present? Is it safe to eat? And that silver is virtually not present. It's like parts per billion. Some labs can't even detect it. So essentially, it's not there. The beauty of Huwa-San is it breaks down basically into water and oxygen. That's why it's used accepted in many certified organic programs throughout the world. Como Michael dice, la gran diferencia es la manera como ellos adhieren el oxígeno y el hidrógeno con este ion de silver. A pesar de que se usa silver, es tan diminuto en términos de partículas que realmente no tiene ningún efecto dañino en el cuerpo humano o el de su ganado o productos comestibles como nuestros vegetales y frutas. Now, if there's one thing I've learned, it's that greenhouse operators are very sharp entrepreneurs and very smart business people. And if you take a look at just the cost of Huwa-San, you may get sticker shock. It's expensive, but good growers will actually do the math and calculate what it would cost to run through their lines, because this is used at a very, very low concentrate, like 10 to 20 parts per million. So it's very, very minute amounts. So I believe it's cost effective, not only in the product usage, but the disease prevention and all the benefits that you get with the sanitation. Interesante lo que Michael está diciendo. El producto, a pesar de que tiene un precio más alto que el clorín, por ejemplo, o el mismo hidrógeno de peróxido que usamos en el mercado común y corriente, los beneficios por costo van a hacer que este sea eventualmente un producto que da mejor calidad y mejor costo a través del tiempo. Algo que él está notando cada vez que visita y que habla con los agricultores de esta zona. Right, so most greenhouse operations are already equipped with an injector or with some type of doser. So you don't need any special equipment to use this. We found that to be a very easy retrofit to most greenhouse irrigation systems. En los sistemas de irrigación, en los invernaderos, muchas veces se mezcla tanto el agua como algún tipo de fertilizante. Hemos notado que fácilmente se puede incorporar el tratamiento de estas aguas con Huwa-San con sistemas adhesivos que no van a incurrir en mucho costo aparte de lo que ya usted tiene existentemente. Now we mentioned about very small parts per million, but there's another use at a higher dosage. When you're in between crops or in between seasons, you have an empty greenhouse. That's a perfect opportunity to take advantage of disinfecting your whole place. And you can use Huwa-San on your floors, you can use it on your benches as a surface disinfectant, your walls. But bear in mind that needs to be cleaned first. It's not a cleaner, it's a disinfectant. But you can also at that time go a higher concentrate in your irrigation lines, maybe up to 2%, almost shocking the system just to get them perfectly clean so you start your next crop fresh and new. So, es un producto que se puede usar constantemente en el sistema de irrigación, y dependiendo de la dosis final de su círculo de cosecha,
fácilmente se puede aumentar la dosis de ese producto y usarlo como un desinfectante después de que usted ha hecho su limpieza general. Y tenemos estudios donde se demuestra la gran habilidad de ese producto de dar resultados increíbles a la hora de desinfectar. So there are a number of different uses we talked about through the irrigation system, through the line, reducing your disease pathogens, particularly waterborne diseases like mildew and pythium. We've seen great results just by using this in your water. But growers are using it, they're dipping their cuttings in it to keep them disease-free. They're using it in their mist systems, like as a fogger for those young plants to keep them disease-free. It's you know, we believe in this because we've seen the results, and you know, we might be a little bit biased because we sell the product, but honestly, we think that every grower should at least consider it. Something we could set you up on a trial to see if it's right for you. Hemos visto los resultados, increíble cómo el producto se puede manejar en sistemas de irrigación, la calidad de y el resultado que se ven en sus sembrados, el poder desinfectante que tiene y diferentes tipos de aplicación. Y como dice Mike, fácilmente tener una cooperación con ustedes y hacer algún tipo de experimento en alguna zona de su invernadero para que usted vea realmente el poder y el resultado de este producto. Yeah, so we're recommending it because we've seen the results, and I think the take-home message is that cleaner water equals healthier plants. You know, and no matter what your crop is, no matter what you're growing, the cannabis industry, no matter where you are in the world, whether it's veggies or bedding plants, I think that message, everyone wants to use clean water and healthier plants. Tony's well connected in Costa Rica, in Central America. It's the purpose we're shooting this. I don't speak a word of Spanish, but hopefully we can help get the word out there. And like I said, any more information you can contact us. Para terminar, como dice Michael, creemos en este producto. Todos los estudios que hemos leído, todos los resultados que hemos visto aquí en esta misma zona, en la península de Niagara, nos indica que es uno de estos productos que sencillamente va a mejorar el agua que usted usa. Y estos son los resultados de los cuales queremos compartir con todos ustedes, especialmente nuestros amigos en Latinoamérica, donde esperamos nosotros traer este tipo de productos para que usted mejore no solamente su producción, sino la calidad del producto que usted está ofreciendo al mercado. Igual, esta compañía muestra una serie o nos da una serie de herramientas donde podemos estar midiendo la concentración, la cantidad y la efectividad del producto en sus sistemas de irrigación. Esto va a ser no solamente el producto, sino con la ayuda técnica y con las herramientas, que sea un proceso fácil de adaptabilidad en su invernadero. Tenemos ejemplos de agricultores en esta zona que tienen excelentes resultados con el producto y estamos anuentes a compartir con ustedes toda esa información a sabiendas de que este producto realmente está causando diferencia en el mercado. And we have close contacts with Rome Technology, Ivan Castiles and Bram Rusin. They've been here. We've met them. We've done trade shows together. They're an excellent resource, really technical. You know, they answer the questions that we can't. They've made site visits with us, and they have all the research, all the case studies. There's a ton of information available, so we can you know, get you in touch with them or pass that information along. If you contact us, we can help you from there. Nosotros aquí en Global Horticulture representamos a Rome Technologies en todo Norteamérica, Latinoamérica. Tenemos una excelente relación con ellos, con todos sus ingenieros, todos los profesionales que están haciendo de este producto la diferencia. Cualquier pregunta técnica, cualquier duda, con mucho gusto, no solamente nosotros vamos a estar ahí para ayudarles a ustedes, sino también podemos traer los especialistas que le van a dar a usted la información correcta de lo que y la aplicación de ese producto. Yeah, so thank you for your time today. This was just a basic introduction. We're actively working with growers across Canada and into the U.S. We see the results all around the world. If you have any questions, feel free to contact one of us. Let us know if we can help. We'd be happy to set you up on a trial. Como él dice, aquí abajo está toda la información de nuestros correos electrónicos. Muchas gracias. Michael. Thank you. Gracias.